Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bueno, antes de que comencemos con este tema tan fascinante e importante sobre la razón humana, sobre el ejercicio del raciocinio y del pensar humanos, quiero que sepáis que los últimos días me he sentido bastante desolado, imagino que muchos de vosotros también, con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. He podido ver algunas imágenes extraordinariamente salvajes y de algún modo inimaginables, ¿no? Estoy preparando un vídeo con una persona que va a ser un lujo tener aquí con nosotros al respecto, y también tengo pendientes otros vídeos como aquellos que os prometí con el encuentro de Asís y también sobre los terremotos que acaecieron hace un par de meses de forma simultánea en varios puntos de la Tierra. Hermanos, el Señor nos ha dado la razón. Decía Aristóteles que el ser humano es un animal racional, un zoon logón, un animal racional. Y debemos usar nuestra razón para poder vivir plenamente como seres humanos. Precisamente las sectas se caracterizan por haber renunciado al uso de la razón, por censurar a aquellos que quieren utilizarla. Así hace la secta masónica, hermanos, cuyos planteamientos, postulados, paradigmas han llegado a, de algún modo, imprimirse en el conjunto de la sociedad. Estos postulados masónicos diabólicos dicen que no existe la verdad absoluta, que toda verdad es relativa, que no existe el bien ni el mal, que todo es opinable, y es una absoluta esquizofrenia como ser humano vivir así, porque nuestro ser natural es ser racional. Y la razón lo que hace es distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. ¿Qué sucede hoy? Que todo aquel que diga que existe la verdad y que existe el bien, como ha dicho Benedicto recientemente, es excluido, es excomulgado de la sociedad y se le tacha de fanático, se le tacha de cualquier tipo de improperio, cuando en realidad lo que está ejercitando es su ser natural humano. Pues, ¿por qué os cuento todo esto, hermanos? Porque desde hace un año, más o menos, prácticamente no ha pasado el día, y muchos también me lo habéis dicho, César, cuando le digo a unos amigos, a unos familiares que Bergoglio ha dicho esto y no está bien porque no corresponde al depósito de la fe, al sensus fidei, me han dicho, no juzgues, ¿quién eres tú para juzgar? Me han dicho, no debes juzgar a esta persona que ha elegido el Espíritu Santo, no juzgues, y no seréis juzgado, hipócrita. Llevo un año leyendo ese tipo de comentarios, hermanos, y sinceramente me entristece el corazón y me sorprende constatar el nivel de ignorancia que existe en el pueblo de Dios sobre la palabra juzgar. Espero que en este vídeo pueda aclarar algunas cosas y fortaleceros, porque lo que os voy a decir es verdad, y la verdad nos fortalece espiritualmente, fortaleceros a la hora de seguir firmes en la fe. Fijaos que las personas que dicen ¿quién eres tú para juzgar?, ¿no? Se asemejan a aquel que dijo ¿quién soy yo para juzgar? Es un modo de vivir, hermanos, contrario a nuestra naturaleza, antinatural. El ser cristiano no solamente asume la naturaleza, sino que encima la sobrenaturaliza. Por ejemplo, el ser célibe no es antinatural, es sobrenatural. El comprender las verdades de la fe no es antinatural, no contradice la razón, como dijo Benedicto XVI. La verdadera fe es aquella que no contradice la razón, pero la verdadera fe supera la razón. Es sobreracional. Pero eso no significa que la contradiga, no. Significa que hay verdades a las que nosotros podemos llegar.
no por el esfuerzo racional, sino porque Dios nos lo concede en función de nuestro interés por conocer esa verdad. La gracia, hermanos, el don de la fe, es conferido, es otorgado por Dios nuestro Señor a aquel que está dispuesto a abrirse a ella, a aquel que se la pide, a aquel que quiere colaborar con la gracia. Es el misterio maravilloso que existe entre, entre la libertad del hombre y la gracia de Dios. Algo que los protestantes, como sectas que son la mayoría de ellos, no han comprendido y no otorgan, por ejemplo, ningún tipo de importancia a las obras, ¿no? Habiendo cercenado la Biblia que tanto idolatran, en la carta a Santiago, por ejemplo, que nos dice: muéstrame cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. La fe sin obras está muerta. Pues bien, hermanos, dicho todo lo cual, quiero que sepáis que la palabra juzgar es polisémica. La palabra juzgar significa dos cosas. Y así lo leemos en el Santo Evangelio. En el griego koiné, que es en el idioma, en la lengua en la que está escrito, en algunas ocasiones aparece un verbo en griego y en otras aparece otro verbo distinto en griego, que en castellano se traducen igual por la palabra juzgar. En algunos casos encontramos el verbo crinete. En otros casos encontramos el verbo anacrinetai. Dos conceptos muy distintos que vamos a desarrollar lo más breve posible en este vídeo. Porque como me dice mi director espiritual, lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Pero antes de entrar en ello, quiero deciros a aquellos que no lo sepan, quién soy yo para juzgar. Pues veréis, soy un bautizado, igual que muchos de vosotros que escucháis este canal. Somos bautizados. Y como nos decía Juan Pablo II, en la encíclica Christi Fidelis Laici, me adhiero a esto, lo decía en el punto 14 de esta encíclica, o exhortación posinodal, me parece que era, perdonad. La participación en el oficio profético de Cristo, acordaos que somos configurados en el bautismo reyes, sacerdotes y profetas. Sacerdotes porque podemos ofrecer nuestra vida. Y como decía San Ignacio de Antioquía, hacernos pan con Cristo, ofreciendo la vida. También somos reyes porque el Señor nos da la posibilidad de gobernar, de ser dueños de nuestra vida, de tener dominio de sí, tener siempre la capacidad de elegir el bien. Precisamente, quien no es rey de sí mismo y es esclavo es quien vive en el mal, en el pecado. Y por último, somos profetas, y eso significa que podemos no solo conocer, sino que debemos anunciar la verdad. Pues veréis, nos decía Juan Pablo II, la participación en el oficio profético de Cristo, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, habilita y compromete a los fieles laicos, a todos, a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía, sin miedo, con claridad, directamente, tal y como es. Algunas personas piensan que eso es una actitud prepotente, pero escuchad por favor al padre Jorge Loring como hablaba de las verdades de la fe. O escuchad tantos testimonios de tantas vidas de santos como predicaban. Con qué claridad. No sé si era el padre Pío o el santo cura de Ars, por favor, decídmelo, confirmádmelo en comentarios, pero uno de los dos excelsos santos, decían: el sacerdote tiene que ser un león en el ambón y un cordero en el confesionario. Pero además de esta apreciación de Juan Pablo II, podemos leer también en Lumen Gentium 37. Los laicos, al igual que todos los fieles cristianos, tienen la facultad, es decir, son capaces, más aún a veces el deber, de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. ¿No? Y en este vídeo de aquí que os dejo, sobre la papolatría, hacíamos un recorrido sobre el canon 752 del Código de Derecho Canónico, que nos explica cuál ha de ser la sujeción verdadera, católica, a la obediencia, la sujeción al sumo pontífice. Decía que se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe,
a la doctrina que el sumo pontífice o el colegio de los obispos, en el ejercicio de su magisterio auténtico, enseñan acerca de la fe y de las costumbres, aunque no sea su intención proclamarla con un acto decisorio. Es decir, siempre, en todo lugar, en cualquier homilía, en cualquier charla. Por lo tanto, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma, con la sana doctrina. Bien, ese soy, hermanos, ese soy, un simple bautizado, amado por Dios, redimido por Dios, y con la facultad que me otorga el mismo Dios en virtud de mi naturaleza y la misma Iglesia en virtud de su enseñanza, de anunciar la verdad, denunciar la mentira. ¿Vale? Pero es que os diré más, hermanos. La palabra juzgar, como os decía, significa, por un lado, crinete y por otro, anacrinetai. ¿Y eso qué significa? Pues sencillo, hermanos. Por un lado, significa establecer un juicio justo conforme a la justicia, y por otro lado, significa establecer un juicio verdadero conforme a la verdad. Es decir, que un significado tiene que ver con el derecho. De hecho, de ahí viene la palabra juzgar en latín. En latín viene de ius dicare, que significa derecho, ¿vale? Y dicare, indicar, significa indicar derecho, establecer un juicio conforme a la justicia. Ese es un significado. Pero el otro significado es establecer un pensamiento, una sentencia, conforme a la verdad. Por eso decimos que una persona ha perdido el juicio, cuando ha perdido su capacidad de razonar. O también decimos que no está en su sano juicio, cuando su capacidad de juzgar está viciada por algún mal mental o espiritual, ¿no? La palabra juzgar, mayoritariamente, hermanos, significa pensar, pensar, pensar. Y, hermanos, propio es de las sectas no pensar. Y yo veo que hay muchos católicos hoy en día que han renunciado a pensar. Y me causa dolor y me causa ganas de decirlo abiertamente para animar a aquellos que han claudicado ante los postulados masónicos en su ejercicio de pensar. Hermanos, tenemos que pensar. La Iglesia Católica no es fideísta. La Iglesia Católica, al contrario, lo que hace es plenificar la razón, como nos enseñó el doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Debemos pensar, hermanos. Debemos hacer lo que decía San Pablo, juzgar todo y quedarse con lo bueno. ¿Pensáis ahí qué significaba ese juzgadlo todo y quedaros con lo bueno? ¿Establecer justicia? No, significaba pensar, ¿vale? Y encontramos un montón de sentencias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con este significado, hermanos. Y os lo digo de verdad, el que desprecie su propia razón está despreciando a Dios. El que renuncia a pensar las cosas está renunciando a la misión que Dios le ha dado. El que se niegue a pensar y quiera taparse los ojos está escondiendo su talento debajo de la tierra. Y cuando llegue el Señor a pedirle cuentas por lo que ha hecho con su vida, tendrá que decirle, bueno, Señor, es que tú recoges donde no siembras. Yo he sido fideísta, yo no he pensado, yo solo he rezado, pero no he pensado, Señor. Porque tú recoges donde no siembras. Así que, bueno, tuve miedo y me guardé este talento que me diste de la razón y no lo usé, lo guardé, lo puse bajo tierra, no hice nada con él. Ya sabéis cuál es el destino que le depara a esa persona. Siervo holgazán y negligente, apártate de mí. No. Qué tragedia, hermanos, qué tragedia. ¿Por qué hay tantos católicos? ¿Por qué hay tantos católicos que no ejercitan el uso de la razón? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque no les han enseñado? ¿Porque les da miedo? ¿Porque prefieren permanecer en sus comodidades? ¿Porque realmente no se han encontrado con Dios? ¿Porque nunca han hecho una confesión sincera y verdadera? ¿Y viven una fe sin vivir la fe? No lo sé, hermanos. No lo sé, que cada cual haga su discernimiento. Por cierto, una palabra que también está muy ligada a la tradición de la Iglesia y ligada al acto de pensar, discernir, pensar. Veréis, hermanos, la palabra juicio es una de las tres partes, es una de las tres operaciones que tiene nuestro acto de pensar.
Hay una asignatura que se llama lógica. Es la rama de la filosofía que estudia el modo en el que el ser humano conoce la realidad. Es la rama de la filosofía que estudia qué es el conocer, cómo conoce el ser humano, cómo piensa el ser humano, qué es el pensamiento humano. Y también divino, angélico, porque en sus principios y fundamentos son idénticos. Lo que cambia es la capacidad y el número de pensamientos que pueden tener y la complejidad de los mismos. Pero el acto de pensar es el mismo, porque el pensar humano es una impresión del ser de Dios, por eso somos imagen suya. Os voy a explicar muy brevemente en qué consiste el acto de pensar y qué nos enseña la disciplina filosófica de la lógica al respecto. Existen tres, como os digo, tres pasos para el raciocinio, para llegar a la tercera operación, que es el raciocinio o razonamiento. En primer lugar, tenemos la simple aprehensión. La simple aprehensión. En segundo lugar, tenemos el juicio y en tercer lugar, el razonamiento. La simple aprehensión es, como su nombre indica, una operación del entendimiento simple que lo que hace es abstraer un objeto que existe en la realidad material o inmaterial, me da igual, abstraerlo en la mente. De modo que se crea en una parte de nuestro pensar que Santo Tomás de Aquino llamaba la imaginación, pero no la confundamos con la loca de la casa que decía Santa Teresa, la imaginación que imagina cosas. No, no, no. A mí me gusta más pensar en ese término, en ese concepto como la imagenización. La imagenización, la capacidad que tiene nuestra razón de crear imágenes mentales, de crear conceptos. Lo que también se ha conocido siempre como los universales, ¿no? Si, por ejemplo, veis un árbol, luego miráis a otro lado, pensáis en árbol, esa imagen que se os queda en la cabeza, ese concepto, es el universal de árbol, ¿no? El que estás viendo ahora mismo en tu cabeza. Es un concepto, es una simple aprehensión. Pero eso no es pensar, eso es adquirir una simple aprehensión. Para pensar hace falta pasar al segundo y al tercero de los grados de las operaciones del entendimiento. La segunda es el juicio, y esta es radicalmente superior a la anterior, porque lo que hace un juicio es tomar dos conceptos que previamente han sido tomados por la simple aprehensión, toma dos conceptos y lo que hace es o bien unirlos o bien separarlos, como por el medio del no, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo digo, este bolígrafo es rojo, estoy uniendo dos conceptos. Por un lado, bolígrafo, por otro lado, rojo, ¿verdad? Estoy uniéndolos y si digo, este bolígrafo no es azul, estoy separando dos conceptos. Ambos son dos juicios y ambos, en este caso, son verdaderos. ¿Por qué? Porque se ajustan, se adecúan con la realidad. Esa es la definición de verdad, hermanos. La verdad es la adecuación del entendimiento con la realidad. Una persona que dice la verdad no existe está diciendo que es imposible que el entendimiento se adecúe con la realidad. Pero lo que nunca puede decir un relativista es que la realidad no existe. La realidad, por supuesto, que existe. Y si tú niegas que tienes la capacidad de adecuar tu pensamiento con la realidad, entonces me estás dando a entender que cualquier cosa que digas es irrelevante y no te tengo que tomar en serio. Por eso el relativismo está abocado al fracaso y está abocado a no planificar al hombre en ningún modo. Pues bien, hermanos, si yo dijese que este boli es azul, me estoy acordando de la peli de Jim Carrey de Mentiroso Compulsivo, este boli es azul, ¿qué estoy haciendo? Estoy estableciendo un juicio, ¿verdad? Un juicio afirmativo, estoy uniendo dos conceptos, el concepto de bolígrafo y el concepto de azul, pero constatamos que no se adecúa con la realidad. Por tanto, decimos que esa sentencia, ese pensamiento, es falso. Veis, hermanos, cómo en esta segunda operación del juicio nosotros podemos dirimir, discernir qué es verdad y qué es falsedad, qué es verdadero y qué es falso, en función de si se adecúa o no con la realidad. Y así lo que conseguimos son sentencias, ¿de acuerdo? Expresiones, que pueden ser muy complejas, pero al final siempre se reducen a dos términos. Un término, un sujeto y una unión, que hacemos con un verbo copulativo, ser, parecer, o el verbo que sea, y, bueno, pues una prédica de ese sujeto, ¿vale? Un predicado.
¿Qué sucede en la tercera operación del entendimiento, el raciocinio? Sucede el razonamiento, que es más complejo y superior que el mero juicio. El raciocinio lo que hace es combinar, en lugar de dos conceptos, combina dos juicios, dos sentencias. Os pongo un ejemplo, para después sacar una conclusión, que se saca propiamente por el acto del razonamiento. Os pongo un ejemplo. Los mamíferos tienen pelo. Ese es un juicio, y en este caso además es verdadero. Los mamíferos tienen pelo. Segundo juicio, los osos son mamíferos. Conclusión, los osos tienen pelo. Acabo de expresar tres sentencias, se llaman premisa 1, premisa 2 y conclusión, que en este caso las tres son verdaderas, ¿de acuerdo? Por separado. Y además el razonamiento es correcto. Os voy a poner un ejemplo en el cual el razonamiento sea correcto pero la conclusión sea falsa, y en el cual el razonamiento sea incorrecto pero la conclusión verdadera. Por ejemplo, si yo dijese, los mamíferos tienen pelo, los osos son mamíferos. Conclusión, los osos tienen 4 patas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una conclusión verdadera. Los osos tienen 4 patas. Pero no he adquirido esa información por el acto de razonamiento. No he hecho un razonamiento correcto. Y se dice que ese razonamiento es incorrecto, aunque la conclusión sea verdadera. Y puede pasar lo contrario también. Puede pasar que haga dos premisas verdaderas, la conclusión sea falsa y el razonamiento sea correcto. Veréis, si yo dijese los osos... Perdonad que con tanto razonamiento me he liado, me he bloqueado. Bueno, seguro que os estaba pasando. Estábamos viendo 3 razonamientos. El primero de ellos, un razonamiento correcto con conclusión verdadera. En segundo lugar, un razonamiento incorrecto con conclusión verdadera. Esa conclusión de los osos tienen 4 patas, pero ha sido un razonamiento incorrecto. Y por último lugar, estábamos buscando un razonamiento que tuviese una conclusión falsa, pero que presentase un razonamiento correcto. ¿Es posible? Pues sí. Si yo digo, por ejemplo, los mamíferos tienen pelo, los osos son mamíferos, y conclujese, es posible que haya animales con pelo sin ser mamíferos, el razonamiento es correcto, pero la conclusión es falsa. Os quiero decir, hermanos, que en el acto de pensar, en el acto de razonar, tenemos que distinguir muy bien entre lo que es verdadero y falso, que pertenece a la segunda operación, al juicio, al unir dos conceptos o separarlos, si se adecúa o no con la realidad, y diferenciar entre correcto e incorrecto, que hace referencia a la relación que existe entre dos premisas y la corrección o incorrección de la conclusión adquirida. Para esto los medievales eran extraordinariamente superiores a la actualidad del pensamiento, hermanos. Muchas veces se quiere interpretar a la Edad Media como una época oscurantista, como una época irracional, barbárica, salvaje. Me río yo, hermanos, me río yo, sinceramente, por no llorar, de las personas que todavía piensan eso. Porque si bien es cierto que en esa época habría personas que estuvieran locas, la concepción de la seguridad de la existencia de la verdad estaba muchísimo más arraigada en las personas y tenían muchos menos obstáculos para vivir la verdad de su vida y la verdad de la fe. Y de hecho, las mayores mentes pensantes de la Edad Media dan 1000 millones de vueltas a las mayores mentes pensantes de hoy en día. Se sabían un montón de textos de memoria y tenían unas mentes realmente prodigiosas. Hablo de los más intelectuales de la época. Pues bien, hermanos, con esto, ¿qué os quiero decir? Os quiero decir que el acto de juzgar es sagrado, hermanos, porque nos hace ser imagen de Dios. Y cuando un católico ejercita la razón que Dios le ha dado, con puro corazón, con intención auténtica de buscar y encontrar la verdad, cueste lo que cueste, siempre y cuando en ese proceso, evidentemente, no se atente contra la ley del amor divino, los 10 mandamientos, hermanos, todos debemos hacerlo. Todos debemos hacerlo. Y yo veo que hay muchos católicos todavía, hoy en día, que parecen protestantes, que parecen sectarios, hermanos. Que este señor
pertenece a una secta y como tal quiere convertir a la Iglesia Católica en una secta. Lo que está haciendo son una serie de atropellos y barbaridades, a todas luces incorrectas, a todas luces falsas, en oposición al magisterio bimilenario de la Iglesia. Ha destruido el Instituto Juan Pablo II, ha hecho un pacto con los comunistas, se ha cargado la doctrina de la pena de muerte de la Iglesia, se ha cargado la doctrina de el recibir la Santa Eucaristía en pecado mortal, en pecado público, con amor y letitia. Exalta a todos aquellos que van en contra de la doctrina. No se arrodilla ante el Santísimo. Sus palabras son confundidoras, venenosas. Ha dicho un montón de barrabasadas sobre nuestro Señor y la Santísima Virgen. Que si por las venas de Cristo corre sangre pagana, que si la cruz fue el fracaso de Dios. Hace unos días dijo que Cristo fue derrotado en la cruz. Ave María Purísima. Y si tú como católico no estás dispuesto a pensar eso, a pensar que eso no se corresponde, no se adecúa con la verdad de la fe, si prefieres cercenar tu capacidad racional, entonces, ¿cómo luego le vas a pedir al Señor algo? Si ya estás yendo contra ti mismo. Lo que está sucediendo, hermanos, en el mundo, en la Iglesia, Dios lo está permitiendo para purificar a su pueblo. Para purificar en todos los sentidos a su pueblo. Y constato con tristeza, con dolor, con pesar, pero al mismo tiempo con fe, con esperanza, sabiendo que Dios permite las cosas siempre para un bien, constato que hay muchos católicos que prefieren no pensar. Pero eso sí, como tengan que decirle a alguien no juzgues, lo hacen, Claro, están demostrando que no están pensando. Están demostrando que no están pensando porque al mismo tiempo que dicen no es bueno juzgar, me están juzgando. A mí o a cualquiera de vosotros. Y solamente para terminar, hermanos, os quiero traer algunas citas bíblicas de este segundo sentido de juzgar. Nótese, por cierto, que no se me olvide, que además de los dos sentidos que os he dicho, de crinete y anacrinetae, de juzgar en relación a establecer un juicio con la justicia y en relación a establecer un pensamiento con la verdad, en relación a juzgar como juez o juzgar como pensador, existe también una tercera acepción, pero que en realidad es parte de la primera, por eso no es una tercera en sí, que es el acto que efectúa un juez, ya sea de derecho canónico, ya sea de derecho civil, procesal, como católico. Es decir, un juez que trabaja como juez y que es católico, ¿acaso no puede ejercitar ese trabajo? Pues para ello Santo Tomás de Aquino también nos instruyó, ¿no? Y explicó cuál ha de ser el modo evangélico de efectuar esa tarea, de ser juez, ¿de acuerdo? De ser juez, ya sea civil o sea eclesiástico. Pero bueno, quiero que veáis, por favor, que escuchéis estas citas que os comparto acerca del verdadero sentido, significado, propósito de la palabra juzgar, ¿vale? Todo el mundo se queda con lo de no juzguéis y no seréis juzgados, del Evangelio de Mateo. Pero eso está en el contexto de no condenéis y no seréis condenados. Cuando un servidor dice que el hecho de que la Iglesia haga un pacto con la Iglesia cismática comunista china es un error, cuando yo digo eso, no estoy condenando, ni mucho menos, a la persona responsable que ha hecho eso, Jorge Mario Bergoglio. No, porque es que no tengo capacidad de condenar. Lo hará el Señor si a bien lo tiene en su divina justicia y sabiduría. Él sabrá cómo juzgará con infierno, purgatorio o cielo a cada persona. Cuando yo digo que eso no se ajusta a la doctrina, que eso no se ajusta al depósito de la fe, lo que estoy manifestando es mi capacidad de pensar, mi no ser fideísta. Ojo, cuidado, tampoco hay que ser racionalista. Eso significa que todo lo que yo no entiendo no sirve para nada. No, porque hay cosas que no vas a entender. Misterios de la fe, misterios sobre tu vida, sobre tu destino. Hay cosas que siempre nos van a superar. Por eso
el reconocernos pequeños, no el hacernos. Hermanos, ya lo somos. Somos muy pequeños, somos muy pobres todos. El Señor quiere que lo reconozcas, porque así es como te puede enaltecer, exaltar. Bien, pues veréis, por ejemplo, el más potente. En Juan 7:24 leemos: no juzguéis según la apariencia, juzgad con juicio justo. Es decir, con un pensamiento que se adecúe a la verdad. O en el caso de que seas un juez de un tribunal eclesiástico o civil, conforme al derecho, conforme a las leyes, sin cometer atropellos ni abusos de autoridad, como por cierto hacen hoy muchos obispos. Fijaos lo que dice San Pablo en la 1 Corintios 5:3. Sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviese presente. Y en la misma carta, en el mismo capítulo, en el versículo 13, ¿no son ustedes quienes deben juzgar a los que están dentro de la comunidad, se refiere? En la segunda de Timoteo, una carta fuerte, la carta de Timoteo de San Pablo es, a mi modo de ver, inspiradora además. Del mismo modo que Janés y Jambres, segunda de Timoteo 3:8, del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también ellos se oponen a la verdad. Se refiere, no sé a quién, no sé si a los gentiles que rechazan a Cristo o a los judíos, pero entiendo a aquellos que se oponen a la verdad. Dice, son hombres de mente pervertida, descalificados en cuanto a la fe. No solamente juzgó, sino que encima dijo nombres. También hizo lo mismo San Pedro, hermanos. Lo leemos en los Hechos, capítulo 5, del 1 al 11, ¿no? Cuando impuso un castigo bastante fuerte a Ananías y Sáfira. Juan el Bautista llamó a los fariseos y saduceos raza de víboras. Juzgó bastante fuertemente en Mateo 3:7, ¿no? Y en la carta a los Hebreos, fijaos lo que dice San Pablo en el capítulo 5, versículo 14. A los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. No se puede distinguir sin haber hecho antes un juicio, ¿no? Lo dice esta página de CatholicNet que estoy usando como referencia, os la dejo en la descripción, como siempre. Primera de Tesalonicenses 5:21. Juzgadlo todo y quedaros con lo bueno, ¿no? Esa tan famosa que citamos muchas veces. Entonces, no olvidemos tampoco en el Antiguo Testamento que tenemos 2 libros de los jueces, hermanos. Que es que Dios estableció jueces para el pueblo de Israel, ¿vale? Lo que no podemos hacer es ejercer el acto de juzgar de forma falsa, de forma hipócrita, de forma impura, impía. Debemos usarlo con justicia, con sincero corazón, hermanos. Y de verdad lo digo, yo siento que el haber renunciado a la razón, el pensar que no hay que utilizar la razón para seguir a Jesucristo, es una abominación. Porque es ir frontalmente en contra de lo que Cristo te ha dado para glorificarle, para santificarte, para darte infinita felicidad y llegar a Él. Qué curioso, ¿no? El resto de seres que nos rodean, inertes o vivos, que no son seres humanos, no tienen esta dimensión racional. No pueden utilizar el raciocinio porque no son imagen y semejanza de Dios. Precisamente es la razón y por ende la voluntad que de ella se desprende la que nos asemeja a Dios. Y cuando renunciamos a ella, renunciamos a nuestra propia naturaleza. ¿Hay algo más antinatural? ¿Hay algo más antihumano? Por eso es trágico, hermanos, para mí, ver tantas personas que, al decirme a mí o a vosotros, no juzgues, no juzgues, no juzgues, ¿quién somos nosotros para juzgar? Esa actitud es antihumana, es antievangélica, porque está renunciando a lo que verdaderamente te hace humano, que es pensar. Y todos nos equivocamos a lo largo de nuestra vida muchas veces.
pero podemos rectificar. Si renunciamos a pensar, renunciamos a poder rectificar. Y por mi experiencia os puedo decir que a mí lo que más me ha ayudado a ejercer el uso libre de mi razón es la confesión. Cuando una persona no se ha atrevido a confesarse en espíritu y en verdad, nombrando los pecados concretos por su nombre, diciendo exactamente con sencillez y sinceridad lo que ha hecho, atreviéndose a ser juez de sí mismo y poniendo a la luz ese juicio ante otro hermano que Dios ha consagrado para tal fin, si no se hace eso, no se es plenamente humano. A mí es lo que más me ha ayudado. Porque ese acto de tu razonamiento es el más valiente y determinante que puedes hacer en tu vida. Enfrentarte a lo que tú has hecho, a tus pecados. Cuando uno experimenta esa experiencia, entonces nota cómo la razón le funciona con más lucidez que nunca. Porque el pecado oscurece la razón. El pecado ofusca, confunde la razón. Y en estos momentos que vivimos de confusión, que ya está extendida y generalizada por doquier, lo último que necesita tu alma es estar más confundida aún. Por favor, confiésate con verdad, confiésate con verdadero discernimiento y juicio de ti mismo. Por cierto, un sacerdote, ¿sabes lo que es en la confesión? 2 cosas. Es un juez y es un médico. Pero es un juez. ¿Eso significa que me vaya a castigar? No. Significa que a lo mejor tú le dices que has hecho algo malo, pero en realidad no es. El sacerdote está para orientar la conciencia. Porque a veces somos más severos con nosotros mismos de lo que sería Dios. Aunque la mayoría somos más laxos de lo que sería Dios. No olvides nunca que el mayor pecado es no perdonarte a ti mismo. No solo debes confesarte con espíritu puro, sencillo y sincero. No solo, también debes perdonarte a ti mismo. Debes pedirte perdón a ti mismo. También. ¿Sabéis por qué? Porque hay personas que se confiesan, pero no se perdonan a sí mismos. Y están haciendo ahí un pecado mayor, que es el pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado. Porque lo que están haciendo, en realidad, al pensar eso, es que Dios no les ha perdonado. Pensar que Dios no me puede perdonar mis pecados es un pecado. Es un pecado contra el Espíritu Santo, contra la misericordia de Dios. Y hay personas que, como no se perdonan a sí mismas, no permiten que Dios les perdone, aunque se confiesen. En el fondo, no se perdonan a sí mismas. Y siguen con la mente oscurecida. Siguen con la mente sin ser la mente que Dios espera. Por eso, hermanos, os cuento todas estas cosas, porque el acto de juzgar es sagrado. Es lo que nos hace realmente humanos en relación al resto de animales. Es lo que Dios nos ha dado para llegar a Él. Y pensar que todo juicio es condena es una infantilidad absoluta. Y es una comodidad. Oye, yo no te digo nada. ¿Que tú quieres hacer esto? Hazlo. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Que tú quieres hacer esto otro? Hazlo. ¿Quién soy yo para juzgar? No me complico la vida. Soy un cobarde. Eso es lo que hace la persona. Que no se atreve a pensar. Y por tanto, a actuar en consecuencia. Porque claro, cuando una persona piensa la realidad, debe actuar en consecuencia. Y como hay personas que no quieren actuar en consecuencia de lo que esos pensamientos le podrían llegar a llevar, entonces renuncian a pensar. No quiero pensar eso. No quiero pensar que el Papa es Benedicto. No quiero pensar que el Papa Francisco lo está haciendo mal.
No, no quiero pensar, porque claro, eso me haría tener que actuar en consecuencia. Pero créeme que actuar en consecuencia de la verdad es mucho más pacificador y feliz para el alma que hacerlo en la falsedad. Parece un camino más incómodo, pero cuando lo andas es más cómodo. Es el camino estrecho. Es el negarse a sí mismo. En el amor propio. Pero cuando se anda ese camino, el alma está tranquila, feliz, porque camina en la verdad. Por eso Cristo dijo, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Y el miedo es un enemigo de la verdad. Por eso el himno de los tercios de Flandes, que lo estoy escuchando bastante estos días, decía, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Claro, el miedo nos entorpece, nos impide pensar con claridad y obrar en consecuencia. Bueno, hermanos, no me enrollo más. Me alegro mucho de haberos traído este vídeo. Sinceramente creo que era importante. Podéis compartirlo con todos aquellos que os dicen no juzgues, no juzgues, no juzgues. Porque a lo mejor les hace reflexionar, les hace pensar un poco. Que es algo sanísimo. Me dijo una vez una persona no creyente, filósofa, cansada de ver tanto relativismo en la historia del pensamiento, decía, yo cada vez que leo a Aristóteles es como que se me purifica la mente. ¿Por qué? Porque conectas con la verdad. Hoy en día, y desde siempre, desde antiguo, el demonio dice, no existe la verdad, no uses tu razón, renuncia a tu razón, la verdad no existe, es relativa. Y eso es mentira, y es enemigo del alma. Un cristiano es aquel que busca la verdad de las cosas y actúa en consecuencia. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.